Me senté en la mesa de mi cocina, un mueble que había tenido mejores días. La tapa, una mezcla de madera y óxido, reflejaba las marcas del tiempo. Las paredes, desconchadas y manchadas, eran testigos silenciosos de una vida que alguna vez palpitó con risas y conversaciones. Me encantaba recibir visitas, pero ahora la soledad me envolvía como una pesada manta. El único sonido que rompió el silencio fue la risa lejana de los niños jugando en la calle, una melodía que me recordó a mi hijo, que había decidido abandonarme meses atrás. El dolor de esta ausencia parecía un eco incesante en mi mente. Miré por la ventana, intentando perderme entre las nubes que pasaban. La tarde estaba soleada, pero la luz que entraba a la casa no podía disipar la oscuridad que sentía dentro de mí. «María, no te dejes llevar por la tristeza», me decía mi amiga Rosa, cuando todavía venía a visitarme. Pero ¿cómo podría ignorar el vacío que se había instalado en mi corazón? Sentí que me ardían los ojos y me sequé una lágrima con el dorso de la mano. Fue entonces cuando escuché un crujido. Mi corazón se aceleró. «Ha vuelto», pensé, y una mezcla de esperanza y miedo se apoderó de mí. Me levanté rápidamente y casi derribé la silla. Abrí la puerta con un movimiento brusco y, para mi sorpresa, no era mi hijo. Frente a mí se encontraba un hombre alto, con mirada cansada y una expresión que no podía descifrar. «Lo siento», dijo, con voz baja y ronca. «Solo necesito un lugar para pasar la noche». «¿Quién eres tú?». La pregunta salió más dura de lo que pretendía, pero la sospecha ya se había apoderado de mí. Estaba sucio, con ropa que parecía pertenecer a un pasado oscuro. El hombre vaciló y me di cuenta de que estaba a punto de cerrar la puerta nuevamente. «Por favor, no me despidas. Yo no tengo a dónde ir». «Ese no es mi problema», respondí, pero algo en su mirada me hizo dudar. Vi a un hombre perdido, alguien que llevaba sobre sus hombros el peso de una vida difícil. El silencio entre nosotros se prolongó, como si ambos estuviéramos sopesando las palabras que aún no habíamos dicho. «Solo necesito refugio por una noche», insistió, mirando al suelo, como si la vergüenza le impidiera mirarme. Estaba en duda. ¿Podría ser una amenaza? Pero la soledad que me rodeaba era tan opresiva que por un momento consideré su petición. «Entra», dijo finalmente, abriendo la puerta un poco más. Entró y el olor a suciedad y desesperación invadió mi casa. «Te lo agradezco», murmuró mientras se movía tímidamente por la habitación. Lo miré, mi mente llena de preguntas. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿De dónde vino? Pero antes de que pudiera preguntar, ya estaba acomodándose en un rincón de la habitación, como si hubiera encontrado un lugar seguro. «Mi nombre es Javier», se presentó, rompiendo el silencio que reinaba entre nosotros. «¿Y ustedes?» «María». «Doña María», respondí, tratando de ocultar la desgana en mi voz. Su mirada parecía buscar algo que yo no estaba dispuesto a dar. «Espero que no tengas malas intenciones. Esta casa ha sufrido mucho». «No quiero causar más problemas», respondió, y había una sinceridad en su voz que me intrigó. «Solo quiero un lugar donde pueda pasar la noche». La tensión flotaba en el aire. No sabía qué esperar, pero su presencia, aunque incómoda, parecía traer una nueva dinámica a mi soledad. La casa, aunque en ruinas, seguía siendo mía y, de alguna manera, esa invasión inesperada encendió en mí una pequeña llama de curiosidad. ¿Qué podría pasar a continuación? Miré a Javier, que estaba parado en la entrada de mi casa. La expresión de su rostro mezclaba cansancio y una ligera disculpa. Esa escena fue surrealista. Un hombre desconocido, con una mirada que parecía una tormenta, invadiendo mi santuario de soledad. «Perdón por la intrusión», dijo con voz ronca, como si se estuviera recuperando de un largo viaje. Pero no podía sentir compasión. El miedo, como una sombra, se instaló en mi pecho. «Fuera». «No tienes nada que hacer aquí», respondí con firmeza, aunque el temblor en mi voz delataba mi fragilidad. Javier vaciló, con la mano todavía en el pomo de la puerta, y por un momento nuestras miradas se encontraron. La suya era la de alguien que lleva una carga pesada, mientras que la mía reflejaba el dolor de la soledad. Se alejó, pero no antes de que notara una fragilidad escondida detrás de su apariencia amenazadora. Durante los días siguientes, mantuve la distancia, observándolo como un espectador. Pareció instalarse en un rincón de la casa, discretamente, como si respetara mi espacio,
a pesar de que su presencia era un constante recordatorio de malestar. Esa noche, el ruido del viento me impidió dormir. Eran los mismos sonidos de siempre, pero ahora acompañados de un chirrido que no recordaba haber escuchado. Con una mezcla de curiosidad y miedo decidí investigar. Cuando llegué a la sala, encontré a Javier, sentado en el suelo, tratando de arreglar una silla rota. El sonido de la madera arrastrándose contra el suelo resonó en el silencio de la casa. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, incapaz de ocultar la incredulidad en mi voz. Me miró y su expresión se suavizó por un instante. «Traté de arreglarlo. Estaba a punto de caerme». «No quiero que te lastimes», respondió, y la sinceridad de sus palabras me tomó por sorpresa. Lo que vi como una invasión poco a poco se convirtió en un gesto de atención. «No me importa esa silla», murmuré, pero una parte de mí se preguntaba por qué estaba tan dispuesto a rechazar su ayuda. En los días siguientes, noté pequeños cambios. Javier empezó a organizar el espacio a su alrededor y yo no pude evitar mirarlo. Parecía genuinamente interesado en hacer la casa un poco más habitable. «¿Por qué haces esto?», le pregunté un día mientras limpiaba un estante polvoriento. «Porque si voy a quedarme aquí, quiero que sea un lugar mejor», respondió con la mirada fija. La respuesta resonó en mí y por un momento me pregunté si realmente podía confiar en él. Pasaron las semanas y la tensión entre nosotros empezó a disminuir, aunque todavía existía un abismo de desconfianza. Fue un juego de paz y conflicto, donde traté de mantener la guardia alta, pero al mismo tiempo comencé a sentir una extraña curiosidad por la vida de Javier. No hablaba mucho de sí mismo, lo que solo aumentó mi deseo de saber más. Era como si cada uno de sus gestos encerrara un misterio y yo, una anciana curiosa, quisiera desentrañarlo. Una noche, mientras la lluvia tamborileaba contra las ventanas, lo volví a ver, concentrado en su tarea. «Tienes una historia, ¿no?», pregunté en voz baja. Pareció sorprendido, pero después de un momento de vacilación, empezó a hablar. «Todo el mundo tiene historias, doña María», respondió, y la forma en que pronunció mi nombre hizo que mi corazón se acelerara. «El mío está lleno de errores, pero estoy intentando escribir un nuevo capítulo». Escuché, fascinada, mientras él compartía fragmentos de un pasado que nunca imaginé que existiera. Lo que comenzó como un miedo incontrolable y un profundo rechazo se fue convirtiendo poco a poco en una conexión inesperada. El hombre que había invadido mi espacio ahora parecía ser parte de mi vida cotidiana, y no sabía si eso era bueno o malo. Pero de alguna manera, había un hilo de esperanza que comenzaba a tejerse a través de mi soledad. Los primeros días después de la invasión de Javier fueron extraños, por decirlo menos. Yo, doña María, una mujer que me había acostumbrado a la soledad, ahora tenía un intruso en mi casa. Su mirada cansada, sus rasgos marcados por una vida difícil, me hicieron sentir una mezcla de miedo y curiosidad. Pero pronto, con el paso de los días, me di cuenta de que no era una amenaza. De hecho, se ha convertido en una presencia familiar. Fue una noche lluviosa que todo empezó a cambiar. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas, mezclado con el olor de algo cocinándose en la cocina, me despertó de mis recuerdos melancólicos. Me levanté, envuelta en un chal viejo, y me dirigí a la cocina. Allí estaba Javier, parado frente a la estufa, con la mirada concentrada. Estaba haciendo algo que nunca esperaría de un exconvicto. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, con un tono que intentaba ocultar mi curiosidad. «Estoy haciendo sopa. Es todo lo que tengo por el momento, pero prometo que todo estará bien», respondió con una sonrisa tímida. El aroma de la sopa empezó a invadir la habitación, y sin darme cuenta, mi estómago gruñó. Se volvió hacia mí y soltó una carcajada. «Parece que tú también tienes hambre». «La verdad es que no he estado comiendo bien», admití mirando al suelo. «No tengo mucho apetito cuando estoy solo». La conversación fluyó suavemente mientras servía la sopa en 2 tazones. Aquella comida sencilla, pero llena de cariño, trajo una luz a mi corazón. Me senté a la mesa y juntos comenzamos a comer. «Cocinas bien», dije sorprendido por el sabor. La vida en prisión me enseñó a arreglármelas. «La comida es una de las pocas cosas que estoy seguro que puedo hacer bien», confesó Javier mirándome con un brillo de sinceridad en los ojos. «¿Y qué más sabes hacer?», pregunté interesado en saber más sobre él. Yo trabajaba como mecánico.
Pero la vida me llevó por caminos equivocados y ahora estoy tratando de encontrar una manera de empezar de nuevo, respondió, bajando la voz. El silencio que siguió fue confortable. Compartir una comida me hizo sentir como si estuviéramos construyendo un vínculo, aunque fuera tímido. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera, comenzamos a intercambiar historias. Hablé de mi hijo, del dolor del abandono que aún me perseguía. Hace meses que no viene a visitarme. A veces siento que lo he olvidado, que ya no soy importante para él, confesé, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Javier escuchó atentamente y luego dijo, sé lo que es ser olvidado. No soy un ejemplo, pero puedo entenderte. La soledad pesa mucho y durante mucho tiempo me sentí invisible. En ese momento me di cuenta de que estábamos más conectados de lo que imaginaba. Empezamos a abrir nuestros corazones el uno al otro y fue liberador. Pasó el tiempo y, para mi sorpresa, la tensión entre nosotros empezó a disminuir. Ya no era solo un outsider, era alguien que comprendía el peso de la soledad y la búsqueda de la redención. Una de estas noches fue al jardín y trajo un pequeño ramo de flores marchitas. Para ti, dijo, con una sonrisa sincera. Flores. Pregunt sonriendo involuntariamente. Me recuerda lo hermosa que puede ser la vida, incluso en medio del dolor. Javier me miró a los ojos y dijo, a veces hace falta un empujón para recordar que todavía hay cosas buenas, doña María. La belleza puede estar en las pequeñas cosas. Y allí estábamos, en medio de nuestras heridas y recuerdos tristes, comenzando a encontrar un nuevo propósito. La casa, antes tan vacía y silenciosa, ahora estaba llena de risas e historias. Fue un comienzo pequeño, pero algo dentro de mí se emocionó. Quizás, solo quizás, la vida todavía pueda sorprenderme. El olor a medicina y la humedad del lugar se mezclaron creando una atmósfera extraña en mi casa. Miré a Javier, acostado en la cama improvisada que había preparado en la sala. Estaba pálido, la fiebre le quemaba la piel y mi corazón se hundió. Nunca pensé que volvería a sentirme tan involucrada con alguien. Fue como si, de repente, la soledad que me había acompañado durante años se hubiera disipado, dando paso a una responsabilidad que no sabía si todavía era capaz de llevar. María, murmuró con voz débil. No necesitas preocuparte por mí, yo. Cállate, Javier. Necesitas descansar. Lo interrumpí con un tono firme que me sonó casi extraño. La verdad era que estaba preocupada, no solo por su salud, sino también por lo que significaba para mí. Estaba volviendo a cuidar a alguien y ese sentimiento despertó una parte de mí que creía perdida para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me convertí en una enfermera improvisada, preparando sopas calientes e infusiones de hierbas que encontraba en la despensa. A veces se quejaba de dolor y yo buscaba consuelo en pequeños gestos, como pasarle un paño frío por la frente. Vas a estar bien, Javier, dije, tratando de transmitir una esperanza que no estaba segura de sentir. Eres una verdadera madre, lo sabías. Me lo dijo un día, mientras lo veía comer una sopa que hice con todo el amor del mundo. El cumplido me tomó por sorpresa y, por un momento, sentí una ola de calor recorrer mi cuerpo. Si tuviera una madre como tú, tal vez las cosas serían diferentes. No hables así, mi hijo no es lo que me gustaría que fuera, pero ya no soy esa mujer que se deja bajar. Soy doña María. Y tú, Javier, eres un luchador, respondí tratando de ocultar la tristeza que me había provocado la mención de mi hijo. La conversación se convirtió en un espacio seguro, donde el dolor del pasado comenzó a disiparse, aunque fuera por un breve momento. Cuando Javier se recuperó, algo cambió en mí. Estaba redescubriendo la alegría de cuidar a alguien, de ser necesitado. Recuerdo una noche que él, ya un poco más fuerte, se levantó para ayudarme a lavar los platos. Déjame hacer esto, María. Ya has hecho mucho por mí, dijo, con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Gracias, Javier, pero me gusta hacer esto. No me siento tan solo cuando estoy ocupado, respondí, mirándolo con cariño. Era como si estuviéramos formando un vínculo, aunque todavía era frágil, pero comenzaba a fortalecerse cada día. Una mañana soleada, mientras organizaba un pequeño rincón de la casa, Javier se acercó con los ojos brillantes de determinación. Estoy pensando en buscar trabajo. Necesito recuperarme, hacer algo con mi vida, afirmó con voz firme. ¿Estás seguro? No es fácil ahí fuera,
dije, mostrando mi preocupación. Especialmente con lo que has pasado. Lo sé, María. Pero quiero intentarlo. Y quiero que sepas que, en cierto modo, me diste esperanza. Ya no puedo vivir a merced de lo que me ha impuesto el pasado, respondió. La sinceridad de sus palabras me conmovió profundamente. Estaré aquí para apoyarte, Javier. Afrontemos esto juntos, prometí, sintiendo mi corazón cálido ante la perspectiva de un futuro mejor para ambos. Fue un nuevo comienzo, una nueva alianza y, por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que la vida todavía me deparaba sorpresas. Pasaron las horas y la casa, antes silenciosa y vacía, ahora vibraba con una energía que no había sentido en años. Las risas de Javier, sus intentos de cocinar algo diferente, hasta las pequeñas discusiones sobre cómo ordenar el lugar, todo eso hacía que mi día a día fuera más colorido. Me estaba transformando, al igual que él, y la verdad es que, en ese momento, no deseaba más que continuar este viaje junto a él. La luz de la mañana se filtraba a través de las grietas de la vieja casa, iluminando las paredes desconchadas y trayendo nueva alegría a mi corazón. Javier había conseguido trabajo en el taller del barrio y cada día que pasaba sentía que se estaba recuperando, igual que yo. Era como si, juntos, estuviéramos tejiendo una nueva esperanza en un tejido desgastado por la rutina y el dolor. Cuando se fue para su primer día de trabajo, yo me quedé allí, en la cocina, con una sonrisa involuntaria en los labios. Sabía que esta era una nueva fase para los dos. Doña María, no se preocupe, haré mi mejor esfuerzo. Había dicho, con un brillo en sus ojos que me hizo creer que realmente estaba decidido a cambiar. Recordé cuando yo misma había soñado con ser algo más que la esposa que cuidaba de la casa. Los ecos de las risas de los niños todavía resonaban en mi memoria, pero ahora, de alguna manera, el futuro parecía más brillante. Pero la tranquilidad no duró mucho. A última hora de la tarde, mientras estaba preparando un sencillo plato de lentejas, la puerta crujió de una manera familiar. Mi corazón se detuvo por un momento, esperando que fuera Javier. Pero cuando la abrí, encontré a mi hijo Miguel, parado allí, con una expresión en su rostro que no había visto en meses. Él estaba allí, pero no sentí ninguna alegría al verlo. Solo una ola de recuerdos amargos y miedo inexplicable. «Mamá, necesito hablar», dijo, su voz con un tono autoritario que me hizo estremecer. ¿Hablar? ¿Ahora vienes aquí por esto?, respondí, tratando de controlar la indignación que hervía dentro de mí. Después de tanto tiempo sin dar noticias. Él dudó, apartando su mirada de la mía. No vine a discutir. Necesito la casa, mamá. Tengo problemas económicos y... ¿problemas financieros? ¿Y crees que te voy a dar la casa como si nada? Me abandonaste, Miguel. Mi voz comenzó a quebrarse, pero no podía permitirme debilitarme. Javier había sido mi apoyo y no iba a dejar que mi hijo me derribara otra vez. Soy tu hijo. No puedes negarme eso, respondió, con la frustración haciendo eco en sus ojos. Ser hijo no es solo un título, Miguel. Se trata de estar presente, cuidar y amar. Tú no hiciste nada de eso. Las palabras salieron con fuerza, como si finalmente estuviera liberando un peso que había cargado durante años. Solo quiero lo que es mío. Esta casa también es mía. Gritó, y vi la desesperación en sus ojos, mezclada con ira. En ese preciso momento apareció Javier en la puerta de la cocina, observando la escena con expresión tranquila pero atenta. Notó la tensión y luego me miró, como animándome a continuar. «Mamá, no tienes que hacer esto sola», intervino Javier con voz firme y decidida. Estoy aquí para ti. Y no eres una víctima. Tú eres fuerte. Miré a Javier y la fuerza que emanaba me dio coraje. No me vas a intimidar, Miguel. Esta casa no es solo de madera y ladrillos. Es mi vida y he decidido vivirla por mí mismo. Y no para ti. Miguel permaneció en silencio, como si mis palabras le hubieran golpeado fuerte. ¿De verdad crees que puedes ignorarme así? ¿Que podrás vivir aquí sola con este hombre? Le hizo un gesto a Javier, claramente mirándolo desde arriba. Javier es ahora una parte fundamental de mi vida. Él me devolvió a la realidad y no dejaré que me lo quites, declaré, sintiendo cada vez más la fuerza que despertaba dentro de mí. Fue como si me quitaran el peso de años de abandono y finalmente pudiera respirar. No es solo la casa, mamá.
Se trata de que me dejes de lado. No puedes olvidarte de tu propia familia por culpa de un extraño. Miguel protestó, pero yo no me dejé sacudir. Ya no seré la sombra que dejaste atrás. Tengo derecho a ser feliz y no depende de ti. Miré a Javier a los ojos y él sonrió, una sonrisa que me dijo que estaba en el camino correcto. Juntos estábamos creando una nueva historia y yo estaba decidido a no dejar que los fantasmas de mi pasado me aprisionaran nuevamente. La luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina, iluminando las paredes desconchadas que ahora parecían menos opresivas. Era una nueva etapa y lo sentía en el aire, como si cada rayo de sol trajera algo diferente. Javier se había convertido en una presencia constante y, de alguna manera, había devuelto la vida a mi casa. Mientras preparaba café, escuché el sonido familiar de sus pasos. Se estaba levantando más temprano, algo que nunca antes había hecho. El olor a café recién hecho debió haberlo despertado. «Buenos días, doña María», dijo, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Buenos días, Javier. Espero que no hayas vuelto a quemar la silla», respondí, tratando de mantener mi tono ligero. Siempre bromeé diciendo que tenía una habilidad especial para arruinar muebles, pero en realidad era una forma de aliviar la tensión que aún flotaba entre nosotros, aunque se estaba disipando lentamente. Él se rió y el sonido fue como una canción que no sabía que estaba esperando. No hoy. Me estoy esforzando mucho por ser un buen inquilino, dijo mientras se sentaba a la mesa. Por cierto, ¿qué desayunamos? Algo sencillo. Pan y queso, como siempre, respondí, mientras colocaba los platos sobre la mesa. Pero había algo diferente en la forma en que miraba la comida, como si cada trozo de pan fuera una pequeña bendición. Mientras hablábamos, se hizo un cómodo silencio. Las palabras que intercambiamos ahora parecían más significativas, como si cada uno de nosotros intentara comprender al otro por completo. Pero en algún lugar una sombra se acercaba y yo no lo sabía. Un día, mientras revisaba unas cartas antiguas de mi hijo que había guardado, entró Javier con el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. «Doña María, tenemos que hablar», dijo con voz profunda y preocupada. ¿Sobre qué, Javier?, pregunté. Mi corazón se aceleró. Su tono me hizo sentir incómodo. Sobre tu hijo. Yo lo vi con algunas personas anoche. No eran buena compañía, doña María. Se está metiendo en cosas peligrosas, reveló Javier, y con cada palabra sentí que mi mundo se desmoronaba un poco más. ¿Estás seguro?, pregunté, tratando de no creerlo. Mi hijo no es así. Lo vi, doña María. Estaba con gente que hace tratos sucios. Yo no quería creerlo, pero es verdad. Él planea vender la casa. No para ti, sino para sacar provecho de la situación, explicó Javier con la mirada seria y decidida. Me temblaron las manos mientras sostenía la carta. La idea de que mi hijo pudiera estar usando mi casa como trampolín para su codicia era insoportable. ¿Y si vuelve aquí? ¿Qué haremos?, pregunté, con la voz entrecortada. Necesitamos enfrentarlo. No podemos permitir que te haga esto, dijo Javier, y vi la determinación en sus ojos. Algo dentro de mí empezó a encenderse. Ya no sería la víctima de la situación. Al día siguiente, apareció mi hijo, con expresión arrogante y desdeñosa. «Mamá, tienes que salir de esta casa. Ahora es mío y lo voy a vender», anunció sin contemplaciones. «No, hijo mío. Esta es mi casa y no dejaré que la destruyas», respondí, sintiendo que el coraje crecía dentro de mí. «Usted no entiende. Es la única oportunidad que tengo», gritó, pero Javier intervino. No puedes hacer eso. Tu madre merece algo mejor que ser dejada de lado por sus ambiciones egoístas. Sé lo que estás haciendo y aquí termina», declaró Javier con voz firme como una roca. La mirada entre mi hijo y Javier fue una batalla. Nunca pensé que alguien se preocupara tanto por mí. «Si no detienes esto, te voy a denunciar a la policía», dije, y las palabras salieron con una fuerza que no sabía que tenían. Javier me miró con admiración. Y en ese momento me di cuenta de que la vida que creía perdida había regresado. Éramos dos supervivientes y juntos decidimos transformar la casa en un refugio para quienes necesitaban una segunda oportunidad. El dolor y el abandono quedaron atrás, y una nueva esperanza comenzó a florecer.